Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. El gobierno confirmó una nueva reunión de gabinete para este día viernes. El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de gabinete para este viernes a las 14 horas. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas. Además, será la primera actividad de Milei tras su gira en Los Ángeles, en los Estados Unidos. El jefe de Estado participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones internacionales. Economía. Super Rigi, el nuevo proyecto que el presidente enviará al Congreso. El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de la Nación de un nuevo proyecto que profundiza el régimen de incentivos para grandes inversores RIGI. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre Super Rigi, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplica para sectores que nunca han existido en la Argentina, escribió el mandatario en la cuenta de X. Según Milei, servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos. La actual versión del RIGI contempla más de 30 proyectos con proyecciones de más de 100 millones de dólares en inversiones. Al tiempo, ya son 14 los aprobados por el comité evaluador por un total de 28 mil millones de dólares. En este sentido, el último anunciado fue el de la empresa petrolera Chevron, con una cifra superior a los 10 mil millones de dólares. Chevron nos garantizó que estará enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares, señaló el ministro de Economía Luis Caputo. Estuvo acompañado también por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Exenford. Economía. Argentina incrementó 21,2% sus exportaciones a Brasil. En abril crecieron fuertemente las exportaciones argentinas hacia Brasil. Son dos de las potencias sudamericanas más importantes, según el último informe del intercambio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio. Las ventas argentinas a Brasil crecieron en abril del 2026 un 21,2% con respecto a abril del año 2025, segundo mes consecutivo de suba, al sumar 1.178 millones de dólares, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de 1.301 millones de dólares y mostraron una caída interanual del 18,5%, marca el informe. Por ello, el saldo comercial entre ambos países en los primeros 4 meses del 2026 fue negativo en 821 millones de dólares para Argentina, similar, aunque notoriamente menor, a lo que sucedió en el mismo periodo del año 2025, cuando había resultados deficitarios en 1.899 millones de dólares, según lo escrito por la Cámara Argentina de Comercio. Nacionales. El gobierno argentino expulsó del país al líder de la red de desinformación rusa en la Argentina. El gobierno nacional expulsó del país al ciudadano ruso Dmitry Novikov, señalado por el Ministerio de Seguridad como parte de una estructura dedicada al espionaje ilegal y las operaciones de desinformación en redes sociales. La medida fue anunciada por la ministra Alejandra Monteoliva, quien informó que el extranjero fue puesto en un vuelo con destino a Estambul, luego de un procedimiento coordinado con la Policía Federal Argentina. Según explicó Monteoliva, Novikov usaba identidades falsas y campañas digitales para intentar influir en la opinión pública. Para el gobierno no se trató de un simple extranjero con los papeles vencidos, sino de un operador vinculado a una estructura más amplia de desinformación y espionaje orquestada por el Kremlin. Internacionales. En España, desesperada búsqueda de un argentino en Valencia.
La policía española inició la búsqueda de Gracián Scalco, un argentino residente en la zona de Valencia, quien desapareció en las últimas horas poco después de haber dejado una camioneta en un taller mecánico de esa comunidad. De acuerdo con las informaciones dadas a conocer por las autoridades españolas, Scalco fue visto por última vez el día martes pasado en un taller de la localidad de Liana, ubicada a unos 20 kilómetros de Valencia. Asimismo, y según algunos allegados, el hombre dejó todas las pertenencias dentro del vehículo y como no fue a retirarlo, esto llamó la atención a los mecánicos y a los familiares, quienes dieron inmediato aviso a la Guardia Civil, por lo que de inmediato se emitió una alerta que también se replicó en las redes sociales. Scalco tiene 52 años, es oriundo de Monte Grande, en la zona sur del cono urbano bonaerense, y se desempeñaba como gerente del colegio Grilli antes de marcharse a España en el año 2025. Actualmente reside junto a su esposa y sus 4 hijos en la pequeña localidad de Ribarroja del Turia, en las afueras de Valencia, y todavía estaba en busca de trabajo. Espectáculos. Shakira presentó Die Die, la canción oficial del Mundial 2026. La cantante Shakira volverá a ser una de las grandes protagonistas del Mundial y estará a cargo de la canción oficial de la edición 2026. La artista colombiana anunció que en su nuevo tema, titulado Die Die, será el himno del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio fue realizado a través de un video difundido a través de las redes sociales, grabado en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. El video dice que desde el Estadio Maracaná, aquí está Die Die, la canción oficial del Mundial de FIFA 2026, y se dará a conocer oficialmente el 14 de mayo. ¿Estamos listos?, expresó Shakira al compartir el adelanto, confirmando que el lanzamiento completo será en los próximos días. Cabe recordar que esta no será la primera vez que la colombiana esté ligada al Mundial. En Sudáfrica 2010 marcó una época con su icónico Waka Waka, This Time of Africa, uno de los himnos más recordados del fútbol, y a su vez también participó en Alemania 2006 con It's Don't Light Bamboo durante la ceremonia de clausura, y Brasil 2014 con La La La. De esta manera, Shakira refuerza su historial de conexión con los torneos más importantes del fútbol y vuelve a poner su voz en la Copa del Mundo, en la antesala de una edición que promete ser una de las más grandes de la historia. Tucumán. Los choferes de Tucumán cobrarán su sueldo de abril en 2 cuotas. Los choferes de transporte de Tucumán cobrarán su sueldo de abril en 2 cuotas debido a la crisis financiera que atraviesa la empresa del sector. El secretario general de la UTA, César González, confirmó que los trabajadores recibirán el 50% del salario este viernes y el restante 50% el 20 de mayo. Crisis del transporte, los choferes cobrarán el sueldo en 2 cuotas. El secretario general de UTA, Tucumán, César González, confirmó que los trabajadores del transporte percibirán los saberes de abril en 2 tramos. La medida responde a la delicada situación financiera de las empresas que subsisten gracias a las compensaciones estatales. Según el esquema acordado, el 50% del salario se depositará este viernes, mientras que el resto se abonará el 20 de mayo. González detalló que un chofer con antigüedad debe percibir cerca de 2.700.000 pesos, incluyendo sumas no remunerativas. Desde el gremio aseguran que hay conformidad con los trabajadores, ya que la prioridad actual es garantizar la continuidad del servicio y preservar la fuente laboral ante la crisis del sector. Jujuy. Fuertes vientos en Jujuy. Carlos Marmani confirmó que una mujer resultó herida por las fuertes ráfagas de viento que afectaron la región. Se registraron numerosas caídas de postes de electricidad y ventilaciones de árboles. Mamani explicó que tuvimos que intervenir también en una pared que se cayó. La mampostería hacía sobre las chapas de un vecino en su techo. Con numerosas caídas de postes, ¿no? Estos que tienen tendido eléctrico, de ventilaciones de los árboles. Tuvimos que intervenir también en una pared que se cayó. La mampostería hacia sobre la chapa de un vecino, justo estaba de 49 años, que fue rescatada por un bombero en primera instancia y después tenida por el SAME y derivado de un nosocomio. Ni un politraumatismo, está fuera de peligro, pero bueno, por seguridad fue derivada al hospital Pablo Soria, el nosocomio local. Internacionales. Colombia. Petro propuso internet en las cárceles y legalizar la cocaína. Mata menos que el whisky, dijo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a quedar en el centro de la polémica tras volver a defender la legalización de la cocaína y anunciar que llevará internet a todas las cárceles del país.
El whisky mata menos que la cocaína, pero el whisky lo hacen ellos. La cocaína se hace acá, declaró el presidente de Colombia. Petro cuestionó la política internacional de lucha contra las drogas y afirmó que la ilegalidad de la cocaína fue impuesta desde afuera. No lo impusimos, alguien determinó que esa sustancia era ilegal fuera de Colombia, sostuvo el mandatario colombiano en una nueva muestra de su línea discursiva contra la guerra antidroga. En el mismo mensaje también Petro planteó que pidió avanzar en las instalaciones de fibra óptica en los centros penitenciarios. He pedido que lleven la fibra óptica a las cárceles, afirmó al defender la conectividad para los presos bajo el argumento de que podría servir para educación, trabajo y procesos de resocialización. Luego remarcó con otra frase polémica: ¿en qué mundo de justicia estamos? Este es otro de los presidentes que terminará, me parece a mí, acompañando a Maduro en las celdas de la cárcel de Nueva York. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Noticias. Del cese el fuego después del intercambio de fuego y ataques anoche entre fuerzas iraníes y al menos 3 navíos de Estados Unidos en la zona del estrecho de Hormuz. Poco después, el presidente Trump llamaba a Irán a firmar cuanto antes un protocolo de acuerdo para evitar, dijo, violentas represalias, asegurando a la vez que el cese el fuego seguía en pie. Este viernes se reportaban desde Teherán enfrentamientos esporádicos en ese estratégico paso y desde Roma. We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Más temprano, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, aseguraba que podía caer una respuesta de Irán a lo largo del día. No se ha producido a las propuestas de Estados Unidos para resolver el conflicto. A la vez consideraba inaceptable que la República Islámica trate ahora de normalizar y conservar el control del estrecho de Hormuz. Teherán ha creado una autoridad especial en las últimas horas encargada de aprobar y de cobrar por las travesías de ese estrecho que un consejero del guía supremo iraní, Mojtaba Khamenei, consideró hoy como oportunidad tan valiosa, citó, como una bomba atómica. Raquel Villaécija. The normalizing of their controlling of international waterway is both illegal and it's just something that's unacceptable. And the world has to start asking. La toma de control de una vía marítima internacional es ilegal e inaceptable. ¿Qué pretende hacer el mundo ahora?, declaró a la prensa Marco Rubio, aleccionando de paso a sus aliados europeos, pidiéndoles compartir la carga para resolver el bloqueo del estrecho de Hormuz. Acerca de los enfrentamientos esporádicos entre la Marina de Estados Unidos y las fuerzas iraníes, Donald Trump los calificó de nimiedad, mientras que el canciller Araghchi acusó a Estados Unidos de lanzarse en aventuras militares irresponsables cada vez que una solución diplomática está a la vista. En su permanente oscilación entre la guerra y la paz, el presidente de Estados Unidos mantiene que el cese el fuego sigue en vigor, como el bloqueo de los puertos iraníes por la US Navy en respuesta al cierre casi total por Irán del estrecho de Hormuz. Because the results are tough. They are very tough. We have lost brilliant Labour representatives. Los resultados son duros, muy duros. Hemos perdido a muchos representantes laboristas, admitía este viernes el primer ministro británico Keir Starmer, tras las elecciones locales del jueves, cuya elección principal es la fuerte progresión del partido anti-inmigración Reform UK de Nigel Farage. Con todo, Starmer asume la responsabilidad de esa estrepitosa derrota de su partido. Una similar tendencia se produce para los Tories conservadores, pero excluye su dimisión. RFI Londres, más temprano corresponsal, y estas primeras enseñanzas, Daniel Postico. Se trata de un voto de castigo a los dos grandes partidos británicos, cuyos electores están pasando a Reform y en menor medida a liberaldemócratas y verdes.
Reform se impone con un mensaje anti-inmigración y antisistema. La formación de Nigel Farage, que fue el promotor del Brexit, es una evolución del UKIP, que forzó el referéndum europeo, y del partido del Brexit, y es un partido nacionalista inglés y británico. No solo se espera que gane en Inglaterra, sino también que se convierta en el segundo partido en Escocia y podría ganar en Gales, donde los laboristas serán barridos después de 20 años en el poder. Estas elecciones se interpretan como un voto de protesta a Keir Starmer, al que ya están pidiendo que fije una fecha para su dimisión, porque Farage es el favorito también para convertirse en primer ministro en 2029. RFI Londres, Daniel Postico, del Frente Bélico Ruso-Ucraniano en víspera del 9 de mayo, aniversario de la victoria soviética contra la Alemania nazi. Rusia y Ucrania se acusaban mutuamente este viernes de haber violado un cese el fuego unilateral de 48 horas anunciado por Moscú. Y a esta hora, los dos beligerantes, Rusia y Ucrania, parecen acatar una tregua reclamada, dictada entre 9 y 11 de mayo por el presidente Donald Trump, con intercambio incluido de presos de guerra. De la Europa central y oriental, Hungría. A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon. De la aplastante victoria electoral el 12 de abril frente al primer ministro nacionalista Viktor Orbán a la toma de poder como nuevo primer ministro húngaro este sábado, el cambio de sistema prometido por el conservador Péter Magyar se refleja de entrada en la presencia de al menos 141 diputados de su partido, que son casi todos novatos en política en el nuevo Parlamento. Informa Paula Estañol sobre estas prioridades. Entre las prioridades del nuevo gobierno figura el restablecimiento de una buena relación con la Unión Europea y la elaboración de un plan preciso para recuperar unos 18.000 millones de euros congelados de fondos europeos destinados a Hungría. Péter Magyar también ha anunciado un cambio estructural de su gobierno con la creación de ministerios separados de salud, medio ambiente y educación que no existían bajo su predecesor, Viktor Orbán. Se formará también una oficina nacional de recuperación y protección de activos destinada a rescatar fondos públicos probablemente desviados bajo la administración Orbán, una medida a la que seguirán la apertura de todos los archivos de la época comunista y una investigación sobre los beneficiarios de las privatizaciones de la era postcomunista. Desplazado a Pompeya, en el sur de Italia, la vecina ciudad de Nápoles, este viernes el Papa León XIV afirmó sentirse bendecido entre algunos clamores tras un año ya asumiendo el pontificado en el Vaticano. A juicio de Samuel Liévin, director de la publicación católica francesa Peregrino, León XIV ha intentado en 12 meses reconciliar lo siguiente. Primero, la Iglesia con sí misma, porque no se puede anunciar la paz en un mundo así sacudido si la Iglesia no está bien en su propia casa. Y habíamos salido del pontificado de Francisco con muchas tensiones internas. Segundo, reconciliar las religiones en el sentido que no se puede humillar la fe del otro. Y tercero, reconciliar la política con la dignidad humana. Y por eso acabamos de ver que es imposible por el Papa soportar que las religiones vengan instrumentalizadas al servicio de la fuerza. Y defender la Constitución, las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Está usted juramentada. Con la mano en la Biblia, en el Estado Nacional de San José, la derechista costarricense Laura Fernández asumía este viernes cerca del mediodía la presidencia de Costa Rica tras ganar cómodamente las elecciones el 1 de febrero de la mano del saliente Rodrigo Chávez, que tutela un proyecto de mano dura y concentración de poderes. Extractos al respecto del discurso de investidura, unos segundos. No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado. Asumiré con responsabilidad el liderazgo de esta lucha en una firme respuesta, una respuesta de mano dura, porque es lo que ustedes esperan y lo que merecen de mí como su presidente.
Primer indicio de esta nueva era, un recurso de amparo desatendido de una joven activista presentado días atrás contra ese dispositivo de seguridad del traspaso de poderes, que incluía por primera vez policías encubiertos, agentes de paisano, para evitar cualquier espontánea concentración. Mía Fink, estudiante en la UCR de Paso, activista local, pasado lunes. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación y que las personas puedan manifestarse, y para que las fuerzas policiales que hayan sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir en manifestaciones pacíficas. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026. En tan solo 4 años de gobierno de Rodrigo Chávez, 30 puestos lo perdimos en libertad de prensa. Aquí el retroceso democrático está muy mal. Definitely, if you're a bit further away, the risk is minimal, if not zero. El riesgo de propagación de hantavirus en una isla o en cualquier país es absolutamente bajo, prácticamente cero, declaró hoy un portavoz de la OMS, reiterando que no es comparable ni mucho menos con el COVID. Se refería al crucero MV Ondius. El navío fondeará en aguas de las Islas Canarias sin atracar en puerto a partir del domingo para proceder en las horas siguientes al desembarco de los pasajeros. 3 de ellos morían días atrás. Hay 8 casos detectados. En Argentina, Ushuaia, Tierra del Fuego, desde donde partía el crucero el 1 de abril, se evaluaba hoy como prácticamente nula la posibilidad de que el primer caso índice de una pareja de neerlandeses se contagiaran ahí. Ushuaia, Río Grande, Tolwyn, 0 son los casos que tenemos de hantavirus. Tampoco dan los días para que se pudiera haber contraído la enfermedad acá y en tan poco tiempo comenzar con el inicio de síntomas en el barco y el lamentable desenlace fatal. El director de epidemiología en la provincia austral de Tierra del Fuego, Juan Petrina, a añadir por último en 3 telegramas. El ejército colombiano descubrió un dron cargado de explosivos a proximidad del aeropuerto internacional de Bogotá. El candidato presidencial ultraderechista López Aliaga en Lima denuncia este viernes que hay un golpe de Estado electoral en curso contra él, cuando el cómputo final de la primera vuelta lleva 99% de los votos escrutados. Seguimos a continuación rumbo a Venezuela. Enfoque. Donde la Fiscalía ha ordenado la exhumación del preso político fallecido en detención. Se trata de Víctor Hugo Quero Navas. El caso lo siguió de cerca el Foro Penal, la ONG que defiende los derechos humanos en ese país. Y este es un enfoque, una entrevista a cargo de Melissa Barra, editada por Raquel Villaécija. Víctor Hugo Quero fue detenido en diciembre de 2024, acusado de actos de terrorismo, como decenas de presos políticos en Venezuela. Su madre, Carmen Navas, de 80 años, denunció su desaparición forzada y no ha dejado de buscarlo desde entonces, como denuncia Estefanía Migliorini, abogada de la ONG Foro Penal, que la ha acompañado en este proceso. Ella tenía más de 1 año buscando a su hijo, y no es que la señora Carmen empezó a buscar a Víctor Hugo Quero al transcurrir este año, en lo que va de año, ¿no? Ella ya tenía desde el año pasado buscando a su hijo. Ella siempre tenía la esperanza de poder volver a ver a su hijo, ¿no? Ella decía que era muy preocupada porque su hijo estaba muy enfermo. Tenía una condición, problemas en el colon, algo así. Darle la debida atención médica, que recorrió muchos centros policiales y penitenciarios de acá de Venezuela, sobre todo de Caracas. Fue en varias oportunidades para el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, donde allí tampoco les dieron respuesta acerca del paradero de Víctor Hugo Quero Navas. Es ahora cuando las autoridades han reconocido su muerte, meses después de su desaparición y fallecimiento. La exhumación fue ordenada por la Fiscalía. El Ministerio Penitenciario admitió que Víctor Hugo Quero murió debido a una insuficiencia respiratoria cuando fue trasladado al hospital. Nosotros tampoco podemos entender el por qué se tardaron tanto en darle respuesta a esa señora, una señora de 82 años, que
que estaba agotada. Esta es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido. Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada. El fiscal general realizó ayer mismo un comunicado donde asignaba a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en derechos humanos la investigación del caso de Víctor Hugo Quero Navas, y también se ordenó la exhumación de los restos para verificar que efectivamente sea Víctor Hugo Quero Navas la persona que está allí. Va a iniciar una investigación y sería muy conducente también que dentro de la investigación, para que se haga justicia y se determinen las responsabilidades de lo sucedido con Víctor Hugo. Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo custodia del Estado y 454 personas han sido detenidas por motivos políticos, según la ONG Foro Penal. Venezuela, Foro Penal, Derechos Humanos, enfoque a cargo de Raquel Villaécija. La entrevista es de Melissa Barra Pre. Completamos Taiwán. China llamaba hoy a Paraguay a romper sus lazos con Taiwán, que acogía Taipei al presidente paraguayo Santiago Peña. Abundamos este fin de semana acerca de esa visita. Un récord de temperaturas probable en los próximos días es esperado a nivel de todos los océanos mundiales, advierte el Observatorio Europeo Copernicus. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.